El día de hoy vamos a presentar la actividad número 1 de Legislación Tributaria 2, junto a mi compañera Ivonne Joana Montenegro, Exxon Caena, Marvi Hasbledi, quienes habla, Aifa Daniela Vergara. Bueno, acá tenemos la tabla de contenido donde vamos a presentar algunos temas. Bueno, la obligación tributaria. La obligación tributaria es un vínculo jurídico legal que se establece entre el Estado, que es el sujeto activo, y una persona natural o jurídica, quien es el sujeto pasivo, con el fin de garantizar el cumplimiento de una prestación tributaria. Generalmente es el pago del impuesto. Esa puede ser exigida y se extingue cuando se realiza el pago correspondiente. Bueno, además, la obligación tributaria se divide en obligación tributaria sustancial y en la obligación tributaria formal. Bueno, en el Estatuto Tributario se establece que el origen de la obligación sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos con la ley como generadores del impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. Entre las obligaciones formales se puede citar la presentación de las declaraciones tributarias, la obligación de expedir factura y entregarla al adquiriente de bienes y servicios, también la de llevar la contabilidad, la de suministrar información ocasional o regularmente. Y por último, la de inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas, entre otros. Bueno, tenemos unos componentes que entre estos está el hecho generador, que es el presupuesto establecido por la ley, cuya realización origina el nacimiento de la obligación. El sujeto activo, que en este caso es el Estado representado por la DIAN en tributos nacionales. El sujeto pasivo, quien es el que debe cumplir la obligación como responsable del tributo. El sujeto pasivo económico es quien soporta el impuesto aunque éste no sea responsable formal. La base gravable es la magnitud sobre la cual se aplica la tarifa. Y por último, la tarifa, que es el porcentaje o el valor que aplica la base gravable para calcular el impuesto. Bueno, esta obligación cuenta con ciertas características donde dice que nace exclusivamente por el mandato legal, no por acuerdos entre particulares, y es pecuniaria, que es decir, que implica una prestación en dinero, que es el pago. Es de carácter público, el cual su acreedor es el Estado, y este puede ser exigido de manera coercitiva si no se cumple voluntariamente. Bueno, existe la extinción de la obligación tributaria. Esta se refiere a los mecanismos legales que da por finalizada la obligación. Según la DIAN, las principales son el pago, que hace referencia al cumplimiento del tributo mediante transferencia, consignación u otros medios habilitados. La compensación, cuando el contribuyente tiene saldo a favor, ese puede compensarse contra pagos debidos y debe invocarse expresamente y cumplir con todos los requisitos legales. La prescripción de la acción de cobro. En caso de que la DIAN no ejerce su derecho de cobro en un plazo de 5 años, contados del vencimiento o prestación de la declaración, esta acción prescribe. Y la remisibilidad, que dice que la DIAN puede declarar cuando se trata de deudas pequeñas o en condiciones específicas, como obligaciones hasta ciertos VT, fallecimientos sin bienes o casos masivos. Bueno, hay también el caso del cruce de cuentas, donde se compensa deuda frente al Estado con créditos que el contribuyente tenga como acreedor de entidades estatales. La adjudicación, cuando los bienes rematados no tienen oferente, se adjudican a favor de la nación para extinguir la obligación. Y por último, las obras por impuestos, que es el mecanismo especial por el cual el contribuyente puede cumplir obligaciones mediante la ejecución de obras sociales bajo la regulación específica. Buenas tardes, voy a hablar sobre el interrogante número 2, Estatuto Tributario, del título preliminar, el cual consta de 4 artículos. El primer artículo es el origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ello tiene por objeto el pago del tributo. El artículo 2 nos habla de los contribuyentes. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. El tercer artículo nos habla de los responsables. Son responsables para efecto del impuesto de timbre las personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de estos por disposición expresa de la ley. Y nuestro cuarto artículo nos habla de los sinónimos. Para fines del impuesto sobre las ventas, se consideran sinónimos los términos contribuyentes y responsables. Gracias.
Bueno, continuamos con los elementos del impuesto sobre la renta. Bueno, es la persona natural o jurídica que tiene la obligación de pagar pues el impuesto. Entre sus características pueden ser residentes fiscales o no residentes. Incluye empresas, entidades sin ánimo de lucro en algunos casos y personas naturales con ingresos gravables. El sujeto debe cumplir ciertos requisitos de ingresos o actividad económica. Entre ellos tenemos el ejemplo de una persona natural que trabaja como independiente y gana 60 millones al año, o una empresa comercial que genera utilidades en el país. Entre las tarifas, puede ser es el porcentaje que se aplica sobre la base gravable para calcular el valor del impuesto. Entre características es progresiva en personas naturales, a mayor ingreso, pues mayor tarifa. Es fija en personas jurídicas, actualmente 35% en Colombia, con algunas variaciones. Por ejemplo, una persona con renta liquidada de 40 millones puede pagar una tarifa del 19%. Y una persona, una empresa con utilidades de 100 millones paga 35%, es decir, 35 millones en impuestos. Entre el hecho generador, otro elemento del impuesto sobre la renta es el acontecimiento de actividad que da origen a la obligación tributaria. Entre sus características, generalmente es la percepción de ingreso o utilidades en un año gravable. Se grava renta mundial si el sujeto es residente en Colombia. Se considera ingresos laborales de capital, no laborales, pensiones, entre otros. Ejemplo, pues recibir salario, obtener dividendos, vender un bien con ganancia, prestar un servicio profesional. Base gravable es el monto sobre la cual se calcula el impuesto, es decir, la renta líquida después de restar como tal costos y deducciones. En las características se encuentra, se calcula restando a los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones y rentas exentas. Es diferente para personas naturales y jurídicas. Ejemplo, una persona gana 100 millones, pero después de deducciones su renta líquida es de 50 millones. Esa es su base gravable como tal.